y que lo que Dios tiene para nosotros solo son planes de bien y no de mal. El Señor nos está llevando en este entendimiento de esta verdad, de esta revelación, que eso tiene que ser revelado, porque si nosotros no entendemos estas verdades eternas, el Evangelio en verdad pierde sentido y muchos terminan apartándose de la fe, porque en nuestra condición natural empezamos a pedirle cosas a Dios de dimensión temporal. Y algo que me ha sido revelado claramente es que el que opera en la dimensión temporal es el enemigo. Por eso muchas veces el enemigo nos va a llevar a hacer peticiones delante de Dios que son de dimensión temporal, pero él sabe que esas peticiones Dios no las va a conceder. Y ahí es que muchas personas se frustran en la fe, dicen, ¿de qué me sirve buscar a Dios si yo le pido a Dios esto, yo le pido a Dios esto y Dios no me lo concede? Y la palabra de Dios dice, pedid se os dará, buscáis y hallaréis. Yo estoy pidiendo, yo estoy buscando, ¿por qué Dios no me concede? Pero también hay un texto que dice, pedís y no recibid porque pedís mal. Pedimos mal muchas veces al Señor porque nuestro entendimiento es de dimensión totalmente temporal, de dimensión natural, pero la palabra de Dios nos enseña que los planes de Dios son eternos, que Él habita en la eternidad, o sea, que lo que Dios ha planeado para nosotros no tiene solo un sentido natural, o sea, los planes de Dios hacia nosotros no hacen parte solo del tiempo en que nosotros vamos a vivir en esta tierra. Las personas que no conocen a Cristo, las personas que no conocen al Señor, viven bajo esa verdad. Por eso la gente se afana y tengo que comprar la casa y tengo que comprarle la casita a mi mamá, a mi papá. Muchas personas, la mayoría de las personas cuando migran, algunos, no todos migramos con el mismo pensamiento, pero muchas personas de las que migran es porque quieren una mejor condición económica, quieren mejorar sus condiciones económicas y casi en el corazón de todos hay un anhelo por ayudar a su familia, por mejorar las condiciones de vida familiares, no solo propias, sino de todo su entorno familiar, sea papá, mamá, hermanos, primos, a veces tíos, sobrinos, porque dice, no, cuando yo tenga, yo le voy a hacer eso. Entonces, si nosotros seguimos buscando a Dios desde ese entendimiento, nosotros vamos a frustrarnos, vuelvo y lo repito, porque decimos, pero ¿de qué me sirve buscar a Dios? ¿De qué me sirve ir a la iglesia si yo no veo el avance que quisiera? Y ahí es que Dios quiere revelarnos esa verdad, diciéndonos que los planes de Él son de dimensión eterna, y eso incluye ser bendecidos aquí en la tierra, pero después que partamos de esta tierra también seguir en la misma bendición. O sea, esa verdad acerca de la eternidad, acerca de la vida eterna, acerca de la vida después de la muerte, tiene que producir cambios reales y visibles en nosotros, especialmente en nuestra fe. ¿Por qué seguimos a Dios? ¿Cuál es la razón por la cual yo asisto a una iglesia? La razón por la cual yo me congrego, la cual yo he empezado a creer en Dios. Y esa razón humanamente tiene que cambiar. O sea, yo no debo seguir buscando a Dios para que Dios me conceda los anhelos de mi corazón aquí en la tierra, los cuales todos son de dimensión temporal, porque yo no entiendo ni me ha sido revelado completamente la dimensión eterna de Dios. Y ahí es que yo debo humillarme delante del Señor y decirle, Señor, revélame tu voluntad real para mi vida. Y no solo pedirle a Dios que nos revele su voluntad. Amados, hay que estar dispuesto a seguir la voluntad de Dios. Porque ¿qué nos sirve que Dios nos revele su voluntad si no vamos a estar dispuestos a hacerla? ¿De qué nos sirve saber la voluntad de Dios? Es importante anhelar conocer la voluntad de Dios para mi vida, pero lo más importante es estar dispuesto a obedecerla. Porque
¿Qué sucede si los planes de Dios no tienen nada que ver con los planes míos? Y yo creo que esa es la parte más importante de nuestro andar en Cristo, de nuestra vida cristiana, de ser esos discípulos de Jesús. Porque hay muchos que quieren seguir al Señor, pero para que Dios conceda los anhelos temporales de su corazón. Pero cuando yo empiezo a tener esa relación con el Señor nos dice, es que yo tengo un plan con tu vida, pero ese plan es de dimensión eterna. Y Dios empieza a decirme, es que tus planes de vida han sido estos, pero yo tengo unos planes distintos. Yo te hago una pregunta. ¿En verdad estás dispuesto a aceptar esos planes de Dios? ¿Estamos dispuestos a aceptarlo? Porque lo que nosotros hasta el día de hoy anhelamos está ligado a nuestra alma, a lo que deseo, a lo que he soñado toda la vida. Todas las personas nos hacemos proyecciones de vida, nos hacemos planes. Y entonces llegamos a Cristo y pensamos que podemos cumplir esos planes con la bendición de Dios. O sea, es como si santificáramos los planes, por así decirlo. Pero el Espíritu Santo nos está llevando a un entendimiento mayor. Y es diciéndonos, yo ya tengo un plan para tu vida. Y lo que me gustaría es que tú decidas de manera voluntaria caminar en él. Como hemos estado hablando, Abraham estaba en Ur de los Caldeos, vivía con su parentela, o sea, con su padre, con su familia. Cuando Dios, el Dios eterno, le habla, esa decisión que nos habla Génesis 12, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y haré de ti una nación grande. Ese no era el plan de Abraham. Él estaba siguiendo el plan de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios nos habla? Porque hay muchas personas que dicen, Señor, yo quiero que tú me hables. Pero ¿estamos dispuestos a obedecer? ¿Estamos dispuestos a seguir ese plan? ¿O le decimos a Dios, no, Señor, es que yo quería esto? Y ahí es que entra ese desprendimiento del alma, ahí es que entra esa palabra, se empieza a hacer viva cuando dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Porque ese morir que nos habla la palabra de Dios implica renunciar, como dice la palabra, hasta mi propia vida. ¿Y qué es mi propia vida? Es todo lo que yo planifiqué. Algunos desde pequeñitos teníamos nuestros planes. Entonces uno llega al Evangelio y empieza a entrar en lo profundo de nuestro corazón esas verdades. Y ahí es que se empieza a marcar la diferencia, porque Jesús lo vivió. Lucas 14:25, como lo hemos mencionado tantas veces, dice que grandes multitudes le seguían a él. Por eso al Señor las masas no lo sorprenden. No, grandes multitudes le seguían a él. Se iban 5,000, 7,000, 6,000, solo para escuchar sus enseñanzas, para ver sus milagros. Pero cuando él empezó a explicarle lo que implicaba ser seguidor de él, ser discípulo, dice que muchos dejaron de andar con él. Muchos dejaron de seguirle. Porque ellos querían a ese Jesús que daba buenos consejos, ese Jesús que daba buenas enseñanzas, ese Jesús que le hacía milagros, señales, prodigios. Y hoy en día la gente quiere escuchar ese evangelio, que te digan que Dios te va a bendecir aquí en la tierra, tú vas a ser prosperado, tú has sido llamado a grandes cosas. Y uno dice, oh, gloria a Dios. Y nos gusta, y viene el Señor, igual nos manda una palabra profética y uno se quebranta y llora y gloria a Dios por todo eso, porque nos gusta. Pero dice que grandes multitudes le seguían. Y cuando Él les dijo, el que quiera seguirme y no ama menos a su padre, a su madre, a sus hermanos y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahí ya no gustó.